En el libro de Efesios encontramos que Pablo hizo 2 oraciones impresionantes para la gente del lugar, para la iglesia que estaba allí, pero eran 2 oraciones que también tienen mucho que ver con nosotros. Estas oraciones eran oraciones de impacto que tenían que ver con el crecimiento y con el avance y con la expresión de los hijos. Las vamos a leer. La primera está en Efesios 1, 17, 23. Vamos a darle tiempo a que nos pongan ahí. Y dice: pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, tengo otra versión, vamos a leerla de ahí. El Padre glorioso les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Seguimos hasta el 23. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. ¿Seguimos hasta el 23 y 24? Bueno, lo leo de acá. ¿Listo? El cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y quedamos hasta ahí nomás. Esta es la primera oración que él hace para la gente de Éfeso. Ya tengo que empezar a agrandar la letra. Estas oraciones eran oraciones muy profundas. De hecho, ya hemos hablado algunas veces y hace poco nos estuvieron ministrando, para los que estuvieron en la ELA y muchos predicadores que vinieron, acerca de lo que significa nuestra esperanza, lo que significa nuestra herencia en Él, lo que significa la grandeza de su poder para con nosotros. Esta fue la primera, no me voy a detener en esta, pero vamos a seguir con la otra. Y luego, más adelante, él sigue orando por ellos en Efesios 3:16 y les dice: a fin de que conforme a las riquezas de su gloria, les conceda ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior, para que Cristo habite en sus corazones por medio de la fe, de modo que siendo arraigados y fundamentados en amor, ustedes sean plenamente capaces de comprender, junto con los santos, cuál es la anchura, la longitud, la altura, la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo conocimiento, para que así sean llenos de toda plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, de todas las edades, para siempre. Esta es la segunda oración que Pablo hace por ellos. En la primera les habla acerca de que puedan ver, de que puedan tener un entendimiento, pero esa oración necesita algo más, y es esta segunda oración que les está hablando acerca de fortalecer su hombre interior, que como consecuencia también tiene el comprobar el inmenso amor de Dios. Hay palabras claves cuando leemos los versículos que siempre el Espíritu nos hace detener en esas palabras claves, ¿no? Por ejemplo, dice que necesitamos ser fortalecidos con el poder de su Espíritu en nuestro hombre interior. ¿Para qué? Son palabras que cuando estamos leyendo las Escrituras son claves. Son claves. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que Cristo habite en nuestros corazones. Necesitamos ser fortalecidos en Él para que Él habite y para que conozcamos y comprobemos su amor y esa vida plena que podemos tener por medio del Espíritu y Cristo en nosotros. Este para qué nos establece una conexión entre lo que nos viene hablando. En la primera oración Pablo ora
para que recibiéramos un espíritu de sabiduría y revelación, para que pudiéramos ver también, si seguimos leyendo, para que pudiéramos ver a Cristo, pero para que pudiéramos ver también a la iglesia. Y eso es sumamente importante. En la segunda oración, Él oró para que fuéramos fortalecidos en nuestro hombre interior. Y el resultado de este fortalecimiento es Cristo habitando en nuestros corazones. ¿Qué entendemos de esto? Él estaba profundamente diciéndoles algo que podríamos traducirlo de una manera más sencilla, diciendo que necesitamos la revelación para ver. Necesitamos la revelación para ver las cosas espirituales. Pero también necesitamos la experiencia para vivirlo en nuestro hombre interior. No solo nos alcanza el ver, sino tenemos que experimentar, tenemos que vivirlo. ¿En dónde? En nuestro hombre interior. El hombre interior es nuestra persona regenerada con la vida de Dios. A veces encontramos estas definiciones y, bueno, ¿qué es el hombre interior? ¿Tengo otro adentro? ¿Hay uno afuera? Son preguntas raras que a veces nos hacemos, ¿no? A veces las palabras que leemos en la Biblia, volviendo un poco a esto de las imágenes, ¿no? Nosotros nos hacemos imágenes de todo aquello que escuchamos. Entonces imaginemos que si no tenemos a alguien que nos explique esto, lo primero que podemos pensar, bueno, ¿cómo es entonces? Surgen preguntas, ¿no? ¿Cómo es? ¿Hay un hombre afuera? ¿Tengo otro adentro? ¿Un día se va uno, viene el otro? ¿Cómo sucede esto? El Señor llama, y me acuerdo una vez, no sé si les conté esto del vocabulario y las imágenes, ¿no? Recuerdo una vez cuando comencé a ir a la iglesia que alguien me decía, sí, el Señor me llamó, dice, y los escogidos y los llamados, dice, y yo le decía, bueno, porque esta persona me decía, yo aspiro a ser pastor, aspiro a ser ministro. Bueno, bárbaro, ¿y cómo haces? ¿Te preparás? ¿Cómo es, no? Yo pensaba, uno quiere ser médico, va a la facultad. Uno quiere ser abogado, estudia. Uno quiere emprender un negocio, se prepara con todas las herramientas que tenemos. Bueno, hoy en día tenemos muchas, ¿no? Marketing, maneras de vender, un montón de cosas. Se prepara. Y yo en mi pensamiento decía, bueno, ¿será que se tendrá que preparar? Y esta persona me dice, sí, pero Dios elige a muchos, pero solo algunos los levanta. Y yo en mi cabeza decía, trataba de unir lo que estaba escuchando, ¿no? Decía, ¿cómo será? ¿Será que están todos tirados en el piso y hay alguno que se levanta más y ese es el que Dios eligió? Una cosa así. Bueno, a veces nos pasan estas cosas, ¿no? De decir, bueno, ¿cómo interpreto lo que escucho? Porque en realidad estoy interpretando en base a lo que en mi imaginación, en mi imaginario yo tengo establecido como parámetro y relaciono. Pero por eso necesitamos profundizar en la palabra para entender estas palabras que fueron escritas, que son tan profundas y que a veces nosotros podemos hacer una asociación que seguramente no sea. Pero bueno, volviendo, hablando del hombre interior, no es otro hombre, no es otra mujer, no es que se te va uno y vuelve el otro, significa y está hablando acerca del hombre espiritual, el hombre que vive la vida de Dios en su interior. La palabra nos habla de un viejo hombre que se desgasta, que es el hombre de la naturaleza. Por más que nos pongamos la cremita, vamos a tener arruga igual. Pero dice que hay un hombre interior que por el contrario se fortalece. Necesitamos experimentar una revelación en nuestro espíritu para ver, pero nuestro hombre interior necesita ser fortalecido con poder para poder experimentar lo que ha visto. A veces parece como que nos quedamos entre estos dos estadios. A veces, ¿no? Charlando con algunas personas es como que yo puedo ver, yo entiendo, pero algo me pasa que no siento que estoy siendo fortalecido o no siento que vivo una vida como estando fortalecido todo el tiempo. Y surgen estas preguntas, ¿qué pasa en el medio? Y yo me lo preguntaba también esto, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en el medio que puede ser que nos sintamos así? Que entendemos que Él hace algo, pero tal vez no lo vivo de la manera que tendría que vivirlo. Y estuve preguntando acerca de algunas ideas que podemos llegar a tener acerca de lo que significa
ser fortalecidos o vivir fortalecidos? Y les digo las respuestas que me dieron. Vivir fortalecido puede ser, para algunas personas, tener una actitud positiva y optimista en todo momento. Pero lo estamos hablando en una actitud positiva desde la mente, desde nuestras emociones, desde nuestra propia decisión. Obviamente cuando estamos fortalecidos en el Señor vivimos con gozo porque hay una esperanza. Pero no se trata de algo que nosotros podamos sacar desde nuestra mente y nuestras emociones, sino que viene del Espíritu. Alguien me dijo también, funciona también como un speech que yo digo, yo estoy fortalecido, entonces sigo adelante. El tema es que esto proviene de un pensamiento mío que yo tengo y que digo, a mí nada me va a vencer. Pero no proviene de una obra del Espíritu que me está fortaleciendo. Entonces, ¿cuánto tiempo podemos sostener el comprender, estar fortalecido como algo que tiene que ver con algo temperamental o una idea que yo hago para demostrar, cuando en realidad para que se mantenga y para que realmente podamos experimentarlo en todo momento, es algo que vivimos en nuestra vida interior, en nuestro hombre interior? Otros me dijeron, yo pienso que es algo que estoy esperando que venga, que Dios me lo da en algún momento. Dios nos fortalece en todo tiempo y es verdad, pero también necesitamos cultivar una vida interior, una vida espiritual, donde ese hombre interior que tenemos, que es la vida del Espíritu y Cristo en nosotros, siga creciendo, siga desarrollándose, siga manifestándose. Todo esto está conectado, nos damos cuenta, yo lo pensaba con las imágenes, con la obediencia. La palabra nos dice que Jesús, a ver si lo tengo por acá, sí, que Jesús, ¿se acuerdan que decía que Jesús crecía y ¿se acuerdan? Y se fortalecía. Y dice que se llenaba de sabiduría y en gracia de Dios para sobre él. Todos nosotros necesitamos todas estas cosas para poder avanzar a madurez. Cuando nos habla de esta parte y nos habla de Jesús, nos está hablando de cómo Él iba avanzando hacia una madurez. Entonces nosotros también, si queremos avanzar hacia una madurez, necesitamos también eso, crecer, madurar, fortalecernos en Él, crecer en sabiduría, que es lo que hablábamos en el versículo en el primero, acerca de poder ver con los ojos del Espíritu. La fortaleza es la vida interna que determina nuestra gestión y expresión de Cristo a través nuestro. Solo la verdadera fortaleza que proviene de Cristo es la que nos sostiene en todo tiempo. La otra es una fortaleza, pensándola desde otra manera, cuando es algo que proviene, como les decía, de una intención que yo tengo, pero que viene de mí. ¿Cuánto tiempo podemos sostener eso? ¿Qué pasa cuando vienen las situaciones? ¿Será que podemos fortalecernos en algo más? Miren lo que dice la palabra en Efesios 6. Por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vieron que les hablaba acerca de las palabras claves, ¿no? Siempre cuando me gusta porque siempre dicen, cuando hay una cosa es porque puede haber otra. Qué profundo, ¿no? Entonces, si dice fortalezcanse en el Señor, ¿será que podemos fortalecernos en otras cosas? ¿Será que en esta mañana necesitamos preguntarnos en qué nos estamos fortaleciendo? ¿En qué podemos fortalecernos que no sea en el Señor? ¿Podemos fortalecernos en nuestras imágenes distorsionadas? Por ejemplo, de acuerdo a mis parámetros, yo pienso, bueno, las cosas van a ser así o van a ser asá. Puede ocurrir de esta manera o puede ocurrir de la otra. Nos podemos fortalecer en el fracaso después de haber confiado en esas cosas que no fueron como yo esperaba. Por ejemplo, esto de pensar, al final yo siempre tengo razón, las cosas nunca me salen, y me fortalezco en esa posición de víctima, en esa posición de derrotado. Y eso cada vez se hace más fuerte en nosotros. En vez de fortalecerse Él en nosotros, se fortalecen estas cosas en nosotros.
Nos podemos fortalecer en nuestra propia persona, en nuestra propia autosuficiencia también, creyendo que yo todo lo puedo. Nos podemos fortalecer en las cosas sensoriales, o sea, en el mundo de los sentidos. Nos podemos fortalecer en un argumento arraigado que está muy fuerte en nosotros. Por ejemplo, esto de yo lo puedo manejar. ¿Escucharon personas que dicen, yo esto lo puedo manejar? Yo esto lo puedo manejar. A veces necesitamos decir, Señor, esto lo puedo manejar, pero en vos. Si no lo manejo en vos, difícilmente pueda manejarlo bien. A veces, pensaba, también nos fortalecemos en las personas, en otras personas. ¿Cuántas veces nos encontramos con gente que termina decepcionada porque dio todo y esperó todo de otro y obviamente ese otro no puede saciar esa demanda? Y después queda la frustración. También nos fortalecemos en cosas que son mentiras. Por eso necesitamos poder vivir en la verdad. Acerca de esto, de cuando nos fortalecemos en personas y en mentiras, nos pasa a veces escuchar esto, yo vivo por mis hijos. No en el sentido de que yo me voy a dedicar a cuidarlos, sino en el sentido de yo vivo por tal persona, yo vivo por mi esposo, yo vivo por mi mamá, por mi papá, por alguien. Es como que vivimos la vida a través de alguien y si a ese alguien le pasa algo bueno, a mí también. Si a ese alguien le pasa algo malo, a mí también. No está mal que nos alegremos porque la Biblia nos enseña acerca de contentarnos con los que se alegran y llorar con los que lloran. Esto es un poco más profundo, es como vivir la vida y pasarla a través de la vida de otro. Entonces, si el otro está bien, yo estoy bien. Si el otro está fortalecido, yo estoy fortalecido. Pero es como vivir una vida ficticia. Y en esta mañana tenemos que preguntarnos todas estas cosas. ¿Dónde estamos depositando nuestra confianza? ¿De dónde estamos obteniendo nuestra fortaleza? ¿Dónde la estamos buscando? ¿Estamos anhelando en el Espíritu que crezca en nosotros la persona de Cristo? En 2 Timoteo, en el capítulo 2, dice, así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Así como Jesús, ¿se acuerdan que leíamos recién? Se fortalecía en la gracia. Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Comparte nuestros sufrimientos como buen soldado de Cristo. Ningún soldado que quiera agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles. Asimismo, el atleta no recibe la corona de vencedor, sino compite según el reglamento. Y yo le agregaría algo más. Ninguno de nosotros que no se fortalece en Él puede esperar vivir fortalecido en Él. ¿A qué me refiero con esto? Está disponible para nosotros esta vida, que nos hablaba de plenitud, pero necesitamos fortalecernos de una manera genuina y en el lugar y en la persona, no en el lugar, en la persona que corresponde, que es Él. Nos vamos a evitar muchas frustraciones, nos vamos a evitar pasar por algunos tiempos que Dios no tenía pensado que pasemos. Nos va a evitar hasta tomar malas decisiones, nos va a evitar muchas cosas. Y además, ¿cómo podemos estar alineados a algo que Dios quiere para este tiempo, para nosotros, cuando nosotros no hacemos crecer el hombre interior? Que es el que nos hace crecer en Él y el que por los sentidos espirituales podemos ver qué es lo que quiere, podemos juzgar con un criterio de Dios todos los asuntos, pero es desde el Espíritu, por más que se va a manifestar en el mundo natural. Pero esto depende también en cierta medida de nosotros. Nosotros necesitamos rendir nuestra voluntad a Él, necesitamos
dejar nuestras cargas y también escuchar en obediencia lo que Él nos dice. No solo se trata de ver, y lo más importante que te quisiera dejar en esta mañana es alentarte que Dios nos está hablando de obediencia, de ver, está provocando en nosotros que los sentidos espirituales se despierten, está provocando en nosotros que nuestros ojos y nuestro entendimiento sea iluminado, pero debemos ir un paso más allá, que es el de fortalecer en Él nuestro hombre interior. Cristo lo hizo. Los apóstoles, si lo leemos en muchos versículos, que son tantos que bueno, no quisiera acá tomarme toda la mañana, pero ellos también vivían de esta manera, por eso es que podían vivir las circunstancias que vivían, sin ser amedrentados, porque en su hombre interior estaban fortalecidos. Lo mismo pasa con nosotros. ¿Qué expresaremos? Yo me preguntaba, ¿qué expresaremos si somos fortalecidos por nuestras emociones y nuestros sentidos naturales en lugar de ser fortalecidos por Él? Esto es sumamente crucial. Estamos entendiendo que la iglesia manifiesta la vida de Cristo. Necesitamos avanzar en esto. Es un paso más que tenemos que dar para ser más exactos en lo que tenemos que hacer, producir y expresar en este tiempo. Yo sumaría, queremos más exactitud, crezcamos más en la vida de nuestro hombre interior. Estamos enfocándonos en las cosas pasajeras que nos hacen a veces debilitarnos. ¿Cuál es la preocupación que en esta mañana está en tu corazón? ¿Estás viendo a Cristo ahí? ¿Estamos viendo a Cristo ahí? ¿Qué estamos percibiendo con nuestros ojos y nuestro entendimiento espiritual de estas cosas? Yo pensaba también en esto de que a veces nos pasa que vamos a Dios presentando ciertas situaciones o hemos hecho esto y te quedás como con la sensación esa de como que Dios no me comprendió lo que yo le estaba diciendo, ¿no? Porque la cosa va para el otro lado. No quiero decirles que levanten la mano porque creo que a todos nos ha pasado esto de yo voy, oro, me acerco, presento una situación y después, pero las cosas comienzan a suceder y parece que está todo al revés. Necesitamos preguntarnos dos cosas. Eso que estamos orando o esa situación, ¿estamos pidiendo crecer en entendimiento para manifestarnos y resolverlo de acuerdo a la voluntad de Dios o es solamente que estoy orando en mi voluntad? Si nuestro hombre interior está fortalecido, no hay nada que no podamos enfrentar en esta vida. Absolutamente nada. Mientras me tomo un... ¿No les pasa eso de que tenemos como una lucha interior entre las cosas que queremos, las cosas que vemos con los ojos y las cosas que entendemos en nuestro espíritu? A veces entramos como en esto de, ¿será que Dios me lo dijo? ¿Será que Dios no me lo habló? ¿Es tan diferente a lo que veo que será verdad lo que estoy escuchando en mi hombre espiritual de lo que estoy viendo? Y entramos como en una confrontación, ¿no? Empezamos a decir, bueno, ¿cuál será más verdad? ¿Será más verdad lo que veo? ¿O será más verdad lo que estoy entendiendo en mi espíritu? Y a veces lo que estamos viendo es tan fuerte que si nuestro hombre espiritual no está con los sentidos agudizados, esa realidad de lo que vemos nos lleva por delante. Y hay dos palabras que siempre me impactaron mucho que tienen que ver con la realidad y lo real. ¿Qué es la realidad? ¿Qué es lo real? La realidad es algo que nosotros construimos y que nosotros podemos ver de una manera y tal vez el que está al lado mío lo ve de otra manera, ¿no? Yo me acuerdo acerca de esto de las imágenes, todo tiene que ver con todo. Me acuerdo una vez que estaba trabajando y yo decía, Señor, ¿qué hago si me quedo en este trabajo? Yo me quería ir de ese trabajo, de verdad. Ya no daba para más. Y yo decía, Señor,
yo me quiero ir de este trabajo, pero si me voy, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y tenía una compañera que tenía otro temperamento y ella tenía otra manera de ver las cosas, ¿no? Pero realmente yo me afligía mucho y decía, bueno, me aguanto tal cosa porque si me voy de acá, ¿a dónde voy a ir a trabajar? Y si me quedo sin trabajo justo ahora, ¿qué voy a hacer? Y ella me decía, un día me dice muy así, como mientras que tomas mate, ¿no? Bueno, si te quedás en este trabajo, podés conseguir otro. Y a mí me hizo, ¡pah! Y dije, ¡pah! ¿Cómo? Para mí era inconcebible que una cosa sucediera atrás de la otra. Para mí eso terminaba el trabajo y no había otro mundo, en el sentido de que no iba a ser fácil conseguir otro. Pero ella me lo dijo tan así sueltita, yo dije, tiene razón. ¿Por qué a mí me cuesta tanto pensar que si una cosa se termina comienza otra? ¿Por qué me cuesta tanto pensar en que hay una alternativa B? ¿No? Entonces, en ese momento, ¿qué era lo que más estaba siendo fuerte? Por lo menos en mi vida en ese tiempo, lo que estaba viendo. Lo que yo estaba viendo y lo que estaba imaginando de acuerdo a mi manera de pensar. Si en ese momento hubiese estado más fortalecido mi hombre interior, seguramente hubiera escuchado a Dios más fuerte, hablándome acerca de qué tenía que hacer y de qué otras opciones había, y de que en realidad ese no era el fin del mundo. Pero nos pasan estas cosas. Nos pasan, es una lucha entre lo que vemos y entre lo que entendemos. Por eso es tan importante que nuestra vida sea dirigida solamente por la voz de Dios. Por la voz de Dios que le habla a nuestro espíritu. Entonces, ¿cuántas situaciones cambiarían? ¿Cuántas situaciones en nuestra vida familiar? ¿Cuántas situaciones en nuestra vida personal? En lo más íntimo de nuestros conflictos. ¿Cuántos conflictos dejarían de ser conflictos si tan solo fuéramos fortalecidos en el poder de su amor, en su fortaleza, en nuestro hombre interior y viendo y entendiendo desde los ojos del entendimiento en el espíritu? Muchas cosas que hoy nos agobian dejarían de ser un conflicto. Yo te lo planteo y me lo planteé también a mí en esta mañana. Te quiero invitar a que en el transcurso de la semana puedas seguir reflexionando en estas cosas y que el Espíritu siga hablando y trayendo luz para poder alinearnos y también para que en este tiempo podamos ser certeros y exactos. ¿Cuánto tiempo perdemos en estas cosas? Perdemos mucho tiempo, perdemos vida, perdemos energía, perdemos fuerzas, perdemos un montón de cosas. Todos en esta lucha que tenemos, lo que más estamos esperando es que se acomoden las cosas de afuera, ¿no? Si volvemos a mi anécdota esta de hace algunos años largos, para mí la solución hubiera sido en ese momento que me vinieran a ofrecer un trabajo antes de que me vaya. Era como que si me hubiesen venido a buscar antes de que yo tuviera que tomar la decisión de irme y me ofrecieran un trabajo, era como que se me hubiera solucionado todo. Hubiera sido genial. De hecho, fue así, pero por gracia de Dios. Pero hay algo más profundo que eso y que tiene que ver que no necesitamos que se acomode lo que esté afuera, primeramente. Se tiene que acomodar lo que está adentro. Se tiene que estar acomodado lo de adentro, porque si está acomodado lo de adentro, lo de afuera está sujeto. Está sujeto a la voluntad de Él. Entonces, lo que tiene continuidad, lo que tiene relevancia es que esté alineado y que esté acomodado lo que está en nosotros adentro. En nuestro hombre es hombre y mujer, ¿no? En nuestro ser interior. Dios en esta mañana nos quiere alinear. Y si nos habla de fortalecernos, también debe ser porque puede ser que nos debilitemos, ¿no? ¿Cómo nos debilitamos? Miren este pasaje, vamos a compartirlo, está en Romanos 4. Abraham creyó contra toda esperanza, de modo que vino a ser padre de muchas naciones. Conocemos esta historia, ¿no?
Sabemos que eran los dos bastante mayores. De acuerdo con lo que le había sido dicho, así será tu descendencia. Sin debilitarse en la fe, él tuvo muy en cuenta su cuerpo ya muerto, pues tenía casi 100 años, y la matriz muerta de Sara, pero no dudó de la promesa de Dios por falta de fe. Al contrario, fue fortalecido en su fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios, quien le había prometido, era poderoso para hacerlo. Por esta razón le fue contada por justicia. Acá la Biblia es súper explícita, hablándonos de que él no se debilitó, pero hay algo que sí hizo. Nunca dejó de oír. Nunca dejó de oír y de creer. ¿Cuándo nos debilitamos? ¿Cuándo comenzamos a debilitarnos? Cuando dejamos de oír lo que Cristo le está hablando a nuestro hombre espiritual. Eso nos trae debilidad. La vida interior juzga diferente que el exterior. No puede ver, el hombre natural no puede ver las cosas eternas. Y habla acerca de que él consideró, ¿no? Dice que él no consideró esto de que él era muy mayor y la esposa tampoco estaba en condiciones. Él, en lugar de considerar eso, dice que consideró lo que Dios había hablado. Este es otro punto en el que también necesitamos saber en qué cosas consideramos al momento de fortalecernos en algo. En medio de una situación, ¿me fortalezco en mis dudas o me fortalezco en Él? ¿Qué es lo que hizo Abraham? Decidió fortalecerse en Él. Él es nuestra esperanza. En el Salmo 31:3 hay una palabra que es tremenda. Y dice, guíame, 31:3, para los que anotan, guíame, pues eres mi roca y mi fortaleza. Dirígeme por amor a tu nombre y acepto tu dirección y me rindo a ella. Este pasaje nos deja algo bien claro. Dice, eres. Siempre que está hablando en el verbo ser, eres, tenemos dos cosas para entender. Que nos está hablando de una persona. No nos está hablando de algo externo o de la fortaleza como una cosa. Nos está hablando de una persona. La fortaleza es una persona. Y después le dice, dirígeme por amor a tu nombre. Yo me la imagino esta misma oración en un lenguaje nuestro, ¿no? Señor, guíame porque sos mi fortaleza y dirígeme por amor a tu nombre, acepto tu dirección. Sería bueno, decime cómo, de qué manera y yo lo voy a hacer. Voy a ser obediente. En una versión mía sería una traducción actual así. Es una actitud, es una predisposición a reconocer que Él es la fuente de nuestra fortaleza y también a decidir ser obedientes. Necesitamos aprender a leer las circunstancias que estamos viviendo en este tiempo. Y necesitamos ser activados en el Espíritu para poder ver como Cristo ve desde la eternidad. Esto es trascendente. Ya vamos a ir terminando, así que si quieren subir los músicos. Quiero cerrar con un versículo. Si te tuviera que desafiar en algo en esta mañana, es a que podamos reconocer qué cosas nos están fortaleciendo. En 2 Corintios 4 dice, por tanto no desmayamos, más bien, aunque se va desgastando nuestro hombre exterior, el interior, sin embargo, va renovándose de día en día. Porque nuestra momentánea y leve tribulación produce para nosotros un eterno peso de gloria más que incomparable. No fijando nosotros la vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las que se ven son temporales, mientras que las que no se ven son eternas. Quisiera preguntarnos en esta mañana y que nos preguntemos, ¿no? ¿Se sostiene nuestra vida por su voz?
realmente? ¿Permitimos ser sostenidos por su voz? ¿Obedecemos a esa voz? ¿Somos capaces de desechar todos nuestros propios argumentos para que nuestro hombre interior crezca saludable? En esta mañana, ya les iba a decir en esta noche, estoy tan acostumbrada a venir a la tarde, ¿vieron? Que ya les iba a decir en esta noche. ¿Te animás a cerrar los ojos un momento? Quiero que puedas pensar y que el Espíritu, en este tiempo en que vamos a ser ministrados, te pueda traer a tu espíritu y revelarte qué necesitas. ¿Necesitas derribar algún pensamiento? ¿Necesitas dejar de fortalecerte en algo que no es Él? ¿Hay algo que está hablando más fuerte que su voz? ¿Hay una mentira que está haciendo tu fortaleza? Señor, en esta mañana, trae ese entendimiento a nuestro espíritu. Esta mañana es una mañana trascendente. Dios quiere que desechemos todos los falsos conceptos y maneras de vivir y entender lo que es estar fortalecidos en Él, para que vivamos una fortaleza genuina que viene del Espíritu, que se expresa en nuestro diario vivir, que lo glorifica a Él, que hace nacer en otros el deseo de conocerlo verdaderamente, porque es algo que se sostiene en nosotros en el tiempo, que no depende de lo que vivamos, sino que depende de la vida de Él en nosotros, que responde a la obediencia para fortalecer el hombre interior, para que pueda entregar lo que tengo que entregar, para que comprobemos su inmenso amor y fortaleza en todo el tiempo. Esto es lo que el Señor quiere para nuestras vidas en esta mañana. Pero también hay una obra sobrenatural de Dios que nos fortalece en nuestro espíritu. Es un misterio, es algo que ocurre de una manera que no somos capaces ni de comprender ni de explicar de una manera totalmente acertada y amplia y con las palabras correctas. Es algo que va más allá. En esta mañana Él quiere llenarnos de esa fortaleza. Quiere que comprobemos el vivir en esa fortaleza.